¿Existe esa generación de cristal o no? Yo creo, Fer, bueno, sí que es cierto que igual te ganas algún enemigo a partir de ahora, Lo ¿no? digo. Con este debate, pero porque normalmente los que hemos sido tachados, yo me incluyo, ¿no? Dentro de esta supuesta generación de cristal, es como que al principio, sobre todo cuando lo escuchábamos, nos ofendía mucho, ¿no? Esas frases de nuestros padres de, oh, pues yo con menos era más feliz, ¿no? Buenos días, cafetera. Lo de los empresarios de este país no tiene justificación alguna. Es de traca, no tienen absolutamente ningún escrúpulo ni vergüenza los que representan a los empresarios, porque aunque hay cientos de miles, hay un grupo que son los que vemos por televisión que se dedican a lanzar cosas. Fijaos lo que ha pasado. Resulta que el gobierno anunció que rompía las negociaciones con la patronal, con los empresarios, porque dicen que no hay posibilidad de acuerdo para ampliar los permisos por defunción. Estaban tratando de ampliarlos. Dicen en el gobierno que a partir de ahora negociarán solamente con comisiones obreras y UGT la extensión de ese permiso por duelo y la implantación de un permiso para cuidados paliativos. El gobierno proponía ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge o de la pareja de hecho o de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. El objetivo es que los afectados puedan disponer de 4 semanas después del fallecimiento en días continuados o discontinuos y por otro lado se plantea hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge. Bueno, y a los empresarios les parece mal que no se está haciendo según los procedimientos, que se están saltando los mecanismos de negociación, que eso no es una negociación ni es nada, es decir, palos en las ruedas constantemente para dinamitar la posibilidad de ampliar los permisos por fallecimiento. Dice que los empresarios no son insensibles, que ya las empresas suelen ser generosas, entienden perfectamente cuando fallece un familiar que alguien pues no está en su mejor etapa de productividad. Pero claro, dejarlo al albur de la generosidad del empresario pues no parece muy razonable, porque para eso existen los derechos laborales. Pero todo esto ha pasado en una semana en la que además el responsable de la COE, Garamendi, dice que faltan trabajadores en sectores como la construcción o como la restauración. Y dice que no es por falta de condiciones ni de oportunidades, que trabajo hay muchísimo, que lo que falta es actitud por parte de los trabajadores. Y luego se preocupan de que les llamen desalmados. Vamos a hablar de esto aquí en la cafetera y tenemos muchas cosas que contaros. Escucharemos algunos de estos sonidos. Hoy vamos a hablar de psicología también. ¿Existe la generación de cristal? ¿Pertenecéis a la llamada generación de cristal? Es un poco ofensivo. Yo sé que cuando señala de una generación a otra, cuando se señala y se dice es que nosotros éramos más fuertes, más duros y vosotros, todos parece mal, renunciáis, el valor del esfuerzo de las cosas se ha perdido. Se está romantizando la vida hasta el punto de que se renuncia a un trabajo, a lo que sea, porque hemos romantizado las posibilidades que nos ofrece y todo eso gracias a las redes sociales, gracias a el mundo que creemos que existe ahí fuera. Vamos a hablar con nuestra psicóloga de cabecera y sobre un asunto que es bastante revelador. ¿Creéis que existe? ¿Hay más casos ahora de gente que tiene problemas de autoestima, ansiedad, de depresión? ¿Hay más casos que antes? Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Antes de nada, vamos a escuchar cuáles son los audios, los sonidos que han protagonizado las últimas 24 horas. Es nuestro resumen de sonidos. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Good luck, Spain. Good luck. Spain is certainly a favorite. They're a great team. Have always been a great team. And I'm a big fan of Spain. I love the country. But I would say Spain has a very good chance. Por ahí hay un falso, absolutamente traidor, irrisible, Asamblea Nacional del 2015, robando y robando. Ahorita se robaron de una cuenta bancaria congelada por el imperialismo, una cuenta de los venezolanos, de todos nosotros. Se robaron 14 millones de dólares para darle aguinaldos de $36,000 navideños a Juan Guaidó
a la Sayona, a Leopoldo López, a Julio Borges y a los supuestos diputados del 2015. Además de fascistas, de vendepatria, ladrones, delincuentes y ampones lo que son. En un momento en el que vemos cómo se articulan discursos poderosos, muy peligrosos desde el punto de vista reaccionario por parte de la internacional ultraderechista, y cómo vemos también que por la puerta de atrás administraciones conservadoras con el apoyo de los ultraconservadores están desmantelando el estado del bienestar y por tanto incumpliendo la Constitución de facto, creo que es muy importante reivindicar la Constitución española y reivindicar la acción de un gobierno progresista que está donde quiere que los españoles estén, que es con el derecho internacional humanitario, con el multilateralismo, con la defensa de una Europa fuerte y también con la defensa y la promoción de un estado del bienestar fuerte. Tenemos 3 millones de parados, si los contabilizamos de verdad, y sin embargo faltan miles de personas. Lo dirán supongo que luego Pedro, Antonio, miles de personas en la hostelería, miles de personas en la construcción, miles de personas en el transporte. Y eso, señores, es un problema de actitud. Estamos hablando de empleos con sus convenios colectivos y donde nos falta gente. Y donde incluso alguna parte de la sociedad dice que no podemos traer gente de fuera, que por lo menos querrán venir a trabajar. Y que nosotros reclamamos. Y yo creo que eso es uno de los motivos y otro de los motivos de esa frase que no compartimos de que hay que trabajar menos para vivir mejor. Nosotros no conocemos ese espacio. Si alguien me dice que un trabajador a los 2 días de la muerte de su hijo puede acudir al trabajo como cualquier cosa, o que tiene que acompañarle en sus últimos días puede ser productivo en el trabajo, y que esto además se diga en el seno de una mesa de diálogo social donde, insisto, la posición de la patronal ha sido no a todo, es la crónica de que el diálogo social en este país está funcionando solo para perjudicar los intereses de empresas y trabajadores, para dilatar las decisiones y para condicionar la respuesta del gobierno. La misma patronal que está representando a empresas que tienen márgenes de beneficio del 14%, los máximos de la serie histórica, y no haber mostrado ni la más mínima sensibilidad en una mesa de diálogo social. Lo que pido es que en honor a la verdad se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada, en una pugna entre directivos, porque esto no hay derecho a que se traslade ni a todo el sistema sanitario, ni mucho menos a los profesionales sanitarios del Hospital de Torrejón, a quienes quiero agradecer su trabajo y a quienes quiero darle todo mi apoyo. Porque aquí ha habido 2 denuncias. La primera, que se obligaba a aumentar las listas de espera por un interés político, y otro, que se ha estado reutilizando material médico o que incluso se han encontrado restos humanos en las camas del hospital, lo que es gravísimo. ¿Qué hemos hecho esta semana? Antes de empezar a negar, insultar, a arremeter, hacer el trabajo que tendrían que hacer todos los medios de comunicación también, y les animo a ello. ¿Y qué hemos hecho? Abrir una nueva inspección que se une a las 40 inspecciones anuales que tiene el Hospital de Torrejón y que, por supuesto, vamos a seguir incrementando porque no lo queremos dejar aquí. ¿Y qué se arroja de esta inspección? Que este hospital recibe por parte de sus pacientes un 8,6 de 10 de media. El problema es que no es un fallo del sistema, el problema es que esto no son rencillas entre 2 directivos de Ribera Salud, el problema es que este es el modelo de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, es un modelo que no solamente está en Ribera Salud, sino que también está en Quirón, es un modelo que si alguien va a las memorias del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud, puede ver cuál es el flujo de pacientes, de la pública a la privada. La Paz pierde 50.000 pacientes, la Fundación Jiménez Díaz gana 85.000. Bueno, yo ya sé, porque ya somos muy mayores todos, que la caricatura nunca es el mejor consejero y que no es el retrato más preciso, no es la que hace el retrato más preciso de la actualidad, pero resulta verdaderamente grotesco que el diálogo social se rompa, que la COE se levante de la mesa porque considere que la propuesta del gobierno de ampliar los permisos por defunción de un familiar cercano es excesiva
y creen que se hace en términos exclusivamente políticos y que no se está contemplando las excepcionalidades de las empresas y que no se está abierto al diálogo. Claro, hay cuestiones que son totalmente indiscutibles, o sea, a nadie se le ocurre por una cuestión de humanidad, por una cuestión de salud pública, el empujar a la gente a trabajar sin poder atender a un duelo, porque además los estudios lo que dicen es que los permisos reales reducen el absentismo laboral y reducen también los costes sanitarios, tiene consecuencias. Todo esto nos hace una sociedad mejor. Si somos sensibles al sufrimiento, al dolor de los demás, parece que es evidente que además mejorará la conciliación, mejorará mucho también la manera de sentirnos, la relación, de sentirnos conectados con nuestras empresas. Pero desde los empresarios, desde el sector de los empresarios, la COE dice que el coste empresarial que esto tendría, que el abuso y el fraude que puede suponer, porque puede disparar las ausencias injustificadas, no se me ocurre cómo alguien va a justificar la muerte de un familiar y esa ausencia va a sonar injustificada, pero en fin. Y luego hablan también de la rigidez de las estructuras organizativa, pues que las empresas con plantillas pequeñas van a tener dificultades, que obliga a una planificación y a unas reglas claras, que no hay además fórmulas de contratación rápida para poder cubrir esas bajas, excusas y argumentos para no dar pasos adelante en la defensa de los derechos. Así que lo uno por lo otro, en la casa sin barrer, como siempre. Aún así, el gobierno Trabajo ha dicho que si no pueden negociar con ellos, porque no quieren estar en la mesa, pues que se negociará con los sindicatos. Pilar de la Peña, Pay, buenos días. Hola, buenos días. Los equilibrios entre las necesidades de las empresas y los empresarios y las necesidades sociales y los derechos siempre son unos equilibrios pues relativamente frágiles, cuesta mucho avanzar, pero claro, en una cosa como estas dices... es que estamos hablando de muy pocos días para hacer frente a una noticia tan devastadora en una familia, en una persona, como la pérdida de un ser querido, y pretender ampliarlo, que no parece ningún destrozo. Yo no sé cómo se puede llegar a la... Porque al final luego se quejan de que se les caricaturiza, pero digo, es que es muy difícil no hacerlo. O sea, la patronal rompiendo con el gobierno por un tema como este, dicen, es que todo lo politizan, es que no es más que un titular, bueno, lo que tú quieras. Pero 10 días por fallecimiento y 15 días para cuidados paliativos tampoco parece una generosidad extraordinaria. Se dan 15 días por viaje de bodas, creo también, así que es verdad que según con qué se compare, claro, es un asunto tan sensible que toca pues eso, un aspecto tan duro y tan difícil como la pérdida de un ser querido, que claro, incluso 15 días para en general es imposible superar una cosa así, incluso en 15 días, ¿no? Así que claro, los plazos siempre son muy relativos según cómo se mire. Quizá lo más preocupante es eso, esta utilización incluso y este hecho que se levanten los empresarios de la mesa, que no haya tampoco, ni siquiera entiendan que en este contexto una negociación así les beneficiaría, porque al final levantarte de la mesa o renunciar a dialogar en un asunto como este, pues cuesta, desde luego la imagen queda muy retratada dentro, que evidentemente las necesidades de las empresas, especialmente de las pequeñas empresas, porque las grandes empresas probablemente tengan más sencillo poder afrontar este tipo de o paliar este tipo de ausencias. Entiendo que esto es mucho más complicado para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo para las pequeñas, pero al final, claro, hablamos de una serie de derechos y unos comportamientos mínimos que quizá no sería tan tan raro dejarlos fijados por ley, ¿no? Que no dependieran un poquito de la buena fe o de la humanidad de cada jefe, entendiendo incluso también las necesidades que puedan tener como empresa. Claro, desde la cúpula de los empresarios dicen que eso ya sucede, que la gente no es insolidaria, pero al no haber una norma que lo acote de esta manera, pues queda un poquito a la necesidad y a la bonomía de los empresarios. Habrá gente súper sensible, pero basta que haya 10 insensibles para que el invento ya no tenga sentido. Y alguien estaba diciendo en el chat, y creo que con bastante buen criterio, que sí, que nos ponemos súper sensibles, como dice Vesubio, con los posibles fraudes que puedan hacer los trabajadores,
pero tan insensibles con los fraudes en los que las empresas están todo el día escamoteando. Es que en la misma conversación que esto hemos visto a Garamendi quejándose de que ahora lo que falta es actitud en los empleos, lo que falta es conducta, que sobran trabajos para la construcción y para la restauración. Entonces, tenemos esta mañana, vosotros fijaos, no hemos oído a Garamendi pronunciándose sobre esto ahora, pero sí lo hemos escuchado en el pasado mes de octubre. Y decía que esto de los permisos de fallecimiento, pues que son una ocurrencia. Yo pediría un permiso del permiso de la ministra. Es decir, un permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Yo, sinceramente, creo que sería así porque es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. Ahora vamos a ver qué significa, porque es que lo digo, lo acabo de decir hace media hora. Y, por supuesto, acabo de decir que, además, que las pequeñas empresas y las pymes que se están forrando, es que lo acaba de decir. Bueno, pues yo le invitaría a que vaya a muchas de ellas a verlo. Es decir, porque es que, insisto, parece que somos los grandes enemigos de la patria cuando entiendo que somos entiendo que somos la solución. Por tanto, yo pediría un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo. 10 días, con tranquilidad, un ratito. A mí me encantaría que haya elecciones, ¿sabes por qué? Es el único día que no están en campaña electoral. O sea, es que según cómo vayan las elecciones, al día siguiente ya estamos en campaña electoral. Es que llevamos 2 años de campaña, no sé lo que queda, todo campaña electoral, y nosotros no estamos en campaña electoral. Por tanto, y son medidas que no son ni se han estudiado, no nos comunica nada, si no nos ha comunicado nada. Es más. Bueno, esto fue en octubre, ahí podían argumentar que no tenían datos. Estamos en el mes de diciembre. Ya conocen los datos, las particularidades, y la letra pequeña les sigue sin gustar y se levantan de la mesa y se van. Pero aquí la cuestión es que por encima de los desacuerdos, lo que hay es una absoluta falta de sensibilidad, porque uno podrá matizar o no, podrá explicarle al Ministerio lo que consideran son pues las excepcionalidades o las limitaciones que puedan tener ciertas normas en ciertos sectores por las complicaciones que puedan tener o puedan incluso colocar sobre la mesa, bueno, pero para esto necesitaríamos que se flexibilizase, es decir, lo que viene siendo diálogo y negociación. Pero se levantan de la mesa y se van. Así que estamos ante la generación de empresarios de cristal. Vamos a hablar hoy precisamente aquí en nuestra sección de psicología. No les corresponde a ellos, que casi todos son unos dinosaurios los que están en la COE, pero sí que vamos a hablar un poquito de la generación de cristal, porque es un asunto, Pai, que a mí me tiene fascinado. Que yo ahora con las redes sociales, con este universo en el que nos hemos metido, en el que la gente llora por ser validada, que es una palabra que nos hemos inventado que significa llorar para que me den la razón. O sea, si no me das la razón, no me siento validado. Y como las redes sociales, el chat GPT, lo único que hace es validarnos constantemente, es decir, hacernos la pelota, hemos perdido completamente la resistencia pues, a enfrentarnos a las dificultades de la vida, a los límites que marca la vida. Pues un trabajo tiene límites, la amistad tiene límites, la familia tiene límites, las parejas tienen límites, alquilar un coche tiene límites. La vida son algunos límites, nos gustan más o nos gustan menos, pero las normas, aunque nos parezcan hostiles, permiten la convivencia. Y hemos decidido la ausencia de la convivencia. Entonces le vamos a preguntar por esto a Ángela, que ayer me decía, dice, bueno, vamos a ver, dice, es que resulta muy ofensivo lo de la generación de cristal, que además está incluida ella también en la generación de cristal. Resulta como término muy ofendido. Dice, pero sí que es verdad que hemos renunciado al valor del esfuerzo, de la lucha por las cosas, y preferimos antes cerrar la puerta. Esto pasa en los trabajos y se está viendo que de pronto la gente no se levanta de una reunión porque haya habido gritos en una reunión, se levanta de la reunión y se va del empleo, porque colocan por encima de cualquier otra consideración también un hipotético supuesto futuro, una supuesta realidad, un cierto romanticismo en la vida. No, yo no me merezco un trabajo así. Y claro, hemos pasado de un lado al otro sin que haya un término medio, que probablemente es donde está la cuestión. Entonces yo lo digo sin mirar por encima del hombro a una generación que vive esta realidad, porque además han conseguido conquistas y tienen derecho a ejercer sus victorias, tienen todo el derecho del mundo, pero también es verdad que esto dibuja un mundo bastante irreal en el que, pues eso, las redes se pasan el día diciéndonos lo importante es tu felicidad, tu autoestima.
Y entonces ya sabes lo que tienes que hacer, porque en Tailandia se vive muy bien trabajando a distancia. Luego te vas a Tailandia y te comes los mocos. Y dices, hostia, alguien me ha engañado. No, te has engañado a ti mismo. Entonces, ¿vosotros consideráis que esto es verdad o no? Porque a lo mejor no, todo esto tiene matices, que esto con brocha gorda siempre es tal, pero vosotros, los que sois millennials, que estáis escuchando el programa, o los que estáis en esa generación, o estáis por debajo, incluso sois centennials, ¿qué os parece? Queremos vuestra opinión, 627-002-002. A mi generación también se la insultaba, que a nosotros también nos llamaban la generación X, que no teníamos expectativas, que no teníamos... Siempre hay una batalla así como entre generaciones, la generación tapón. Nos han dicho muchas cosas, ¿no? ¿Pero qué te parece, Pai? Hombre, yo creo que el mirar mal o el mirar con cierta desdén a la generación joven es un clásico. En todas es verdad que siempre se han enfrentado a una serie de críticas. Yo fíjate que creo que lo de la generación de cristal, claro, siempre se buscan además términos que sean así un poquito ofensivos, y en este sentido creo que hay un punto que además es una generación que lo tiene muy difícil, probablemente más difícil, y es un poco, en eso hay bastante consenso, para seguir por el camino que nuestra generación, incluso la más... La anterior, han tenido de vivir mejor que sus padres, o sea, desde el punto de vista de la vivienda, del trabajo, lo tienen difícil, pero claro, estaba escuchando, ligándolo un poquito con el tema de los empresarios. Creo que en concreto Antonio Garamendi y buena parte de la cúpula de la COE son empresarios bastante, con un concepto de la empresa y del trabajo y del entorno laboral muy antiguo, y en este sentido esta nueva generación ha traído nuevos vientos. Es verdad que ha costado la nuestra, por ejemplo, aunque podía tener algo de ánimo de revolucionario, algo de ánimo de romper ciertas normas, asumió buena parte de los códigos que estaban relacionados con el trabajo, ¿no? De dedicar mucho tiempo a la empresa, de que sea, pues eso, de trabajar mucho. Creo que esta generación tiene o intenta tener una relación con el trabajo mucho menos de sometimiento, entre comillas, que las anteriores, y esto rompe un poquito. Por eso quizá Garamendi decía, no encontramos trabajadores. Bueno, es verdad, probablemente porque mucha gente no esté dispuesta a aceptar las condiciones, que quizá habría que replantearse esas condiciones. Es verdad que tal y como están organizadas las empresas, o muchas empresas en España, si no se dan esas condiciones es difícil que puedan ser viables, y ahí está uno de los problemas, ¿no? ¿Cómo se pueden solucionar eso? Es decir, no acabar tampoco con las pequeñas y medianas empresas, que en España son cruciales, pero cómo se puede mejorar las condiciones de los trabajadores, ya sea con permisos o con unas condiciones laborales no tan exigentes o no tan intensas como se pedían, ¿no? Entonces, llamar a eso generación de cristal puede que cada vez también se combinen un poquito con esa sensación de que son más frágiles, o de que pues a través de la exposición en las redes sociales están buscando un poquito esa validación, pero creo que tiene mucho que ver con un concepto diferente de la vida, del trabajo, de lo que tiene que ser incluso las relaciones, y que en este sentido choca y nos enfrentamos al choque de toda la vida, ¿no? A ver, lo estamos hablando, también aquí estamos hablando para adultos, y podemos emplear incluso un cierto lenguaje un poquito más provocador o menos provocador, pero indiscutiblemente que quede claro que lo hablamos desde el más absoluto respeto, porque cada generación tiene unas cualidades o unas particularidades. Les toca vivir en un universo o en otro. Esta generación que reciben ese señalamiento, le ha tocado convivir precisamente en el universo de las redes sociales con una exposición social y pública gigantesca, de la que antes solamente vivían los famosos, y de pronto ahora todo el mundo tiene una identidad pública gigantesca, y eso condiciona los comportamientos, condiciona la cultura social, y seguramente además cuando se emplean términos como la generación de cristal se hace un poco despectivo, como para frivolizar, pero lo cierto es que sí que están cambiando muchas características. A lo mejor no os dais por aludidos, pero si os dais o no, sí que me gustaría, porque luego, por supuesto, en esto, como toda generalización, pues está llena de imprecisiones. Hay un montón de gente, pero un montón, que se dedica a actividades solidarias, que está por ejemplo, muy movilizada en movimientos como el 8M, o en los movimientos feministas, de forma muy reivindicativa, que luego le arde el alma cuando ve las imágenes de Gaza. O sea, es gente solidaria, porque hablamos de cómo crece la extrema derecha, pero no hablamos de que es mucho mayor el porcentaje de gente que está comprometida con un montón de causas sociales y con la vida, y que trabaja sacrificadísimamente y se pasa el día. Pero no vamos a hacer, claro, cuando se hace un retrato un poquito generacional, pues se utilizan un poquito prejuicios y también pues algunos tópicos. Pero hay muchos elementos que sí que son claramente diferentes respecto a cómo vivíamos nosotros ciertas cosas en nuestra generación. Por ejemplo,
pues las ataduras con el universo laboral. Hay mucha gente que de pronto se levanta y renuncia a un trabajo de la noche a la mañana y dices, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé, buscaré otra cosa. También ha cambiado ese universo, porque te has dado cuenta que las empresas prescinden de uno con la misma velocidad que uno puede prescindir de las empresas. Y en ese sentido ha cambiado. Antes entrabas en una empresa y pasabas 25 años en la misma. Y ahora en las empresas eres un simple número. Entonces todo eso ha influido. Yo no digo que sea una especie de actitud irresponsable ante la vida. Creo que en algunas cosas puede terminar siéndolo. Porque a la vez el valor del compromiso, de luchar por las cosas, ha desaparecido prácticamente. Renunciamos muy pronto. Porque los anhelos de mejora pues están por todas partes. Nos han romantizado incluso el priorizarse a uno mismo. Fijaos qué concepto, que esto es muy de Instagram. Priorízate y entonces coge la puerta y corre. Y eso suele tener consecuencias bastante devastadoras en la sociedad en la que vivimos. Así que vamos a hablar de todo esto y os pido que participéis. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. ¿Cómo veis vosotros a esa generación? ¿Sentís que existe esa fragilidad? ¿No? ¿A qué lo atribuís? 627-002-002 es el WhatsApp del programa y os pedimos que participéis, nos ayudéis. Y antes, ya sabéis, en este programa... Sí, gracias por recordármelo, gracias. Creo que ha sido Mario Bacarizo, que ha dicho el ABC. Fer, los periódicos, ABC. Vamos a ver esta mañana cómo está de repartida la cosa. Hoy es un día raro, hoy es un día medio festivo en bastantes lugares, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿En toda España, Pai? En toda España, claro. Pues yo con es el día de la Inmaculada, ¿no? Sí, Inmaculada. Es en toda España, seguro. Entonces yo pensaba que... No sé si es fiesta en otros países de Europa, ahí ya me pillas, pero en toda España sí. Pues claro, está todo a medio gas. De hecho, pensaba que íbamos a estar solos en la emisión del programa, que no nos veríamos, pero sabéis que hacemos un ejercicio mañanero aquí en la cafetera que consiste en encontrar la portada más florida. ¿Cuál es el equipo editorial que ha rozado los límites de la ética periodística, del libro de estilo de su propio periódico? ¿Quién es el equipo? ¿Quién es el jefe editorial que está haciendo más de lo debido? El que puede hacer que haga. ¿Quién es el que representa la imagen? ¿Qué periódico se lleva hoy la victoria, el premio? Ya sabéis que son nuestros oyentes cafeteros quienes lo votan en el chat por las mañanas. Y que hacemos un ejercicio con ellos para acercarnos. Esta mañana en el periódico El País, el caso Residencias se reactiva con la declaración de excargos de Ayuso. Se trata de los primeros interrogatorios ante la justicia como imputados tras los intentos fallidos anteriores. Y los familiares de los fallecidos pugnan por abrir una macrocausa como ha sucedido con la Dana. Es la fotografía de Fortada, es la fotografía de Fortada esta mañana, que además lleva una encuesta. La encuesta de los lunes, PP y Vox afianzan su ventaja tras la prisión de Koldo, García y Ábalos. Parece que en las encuestas hay otras publicadas, ahora lo veréis, en otros periódicos, y parece que en Extremadura el PP se consolida. Bueno, en el ABC, el Tribunal de Cuentas rastrea decenas de contratos del Centro de Investigaciones Oncológicas, un escándalo que salpica a la organización. Desde hace semanas, las pesquisas de los inspectores se remontan a enero a raíz del cese de Blasco, después de las revelaciones del periódico ABC. Donantes privados del CENIO dejan de aportar cientos de miles de euros desde que se ha destapado este escándalo, dice el periódico. Y además, Maduro responde al asedio de Trump con más represión a los venezolanos, dice el periódico ABC esta mañana en su portada. Cierre del espacio aéreo y eso ahonda en el aislamiento mientras el régimen ordena cientos de detenciones de opositores. Es muy gracioso porque dice, el cierre del espacio aéreo lo ha decretado Donald Trump, pero el régimen... es quien está ahondando el sentimiento de aislamiento. Dice, hombre, tendrá algo que ver con lo que ha hecho Donald Trump, causa-efecto. Bueno, en el periódico El Mundo, el 66% pide elecciones ya ante la degradación de las instituciones. Es la encuesta del periódico El Mundo. El 66% pide elecciones ya. Un 66% de los españoles, bueno, de los españoles encuestados, de los españoles encuestados por el periódico El Mundo, de los españoles encuestados por el periódico El Mundo después de La Cocina, quiere elecciones, las pide. ¿Dónde las pide? En su encuesta. En La Vanguardia, Feijóo intensificará su presencia en Cataluña para recuperar votos. Sí, alguien se ha dado cuenta que sin Cataluña y sin el País Vasco no se ganan elecciones en España. Y
qué complicado. El PP dice, está preocupado por los sondeos. Hombre, ¿cuándo has estado llamando a la gente a la por ellos OE y a colgar banderas en los balcones? Igual te cuesta un poquito luego convencerles, después de la campaña para meter en la cárcel a los independentistas y de negarte a los indultos y de negarte a la amnistía, igual te cuesta un poquito convencerles, pero ahí están. En el periódico La Razón, el PP rompe su techo en Extremadura con un castigo fuerte al PSOE. Sánchez penaliza hasta en sus feudos, dice el periódico ABC. La Razón, pierde hasta 50.000 votos y 6 diputados. 50.000 votos tampoco me parece una pérdida muy grandilocuente, pero bueno, el Partido Popular crece, fideliza más que nadie y gana a la izquierda, mientras Vox crece, dice ese periódico. Así que, por favor, poned vuestros dedos a trabajar, a ver qué queremos ver, cuál es ABC, dice ABC, La Almudena, Fer Berlín, apréndete las fiestas, dicen por aquí. Dice, a ver, El Mundo, ABC, El Mundo, dice, yo me quedo con ABC, dice, Mamen Páez. Bueno, vamos a ver, que necesitamos un poco más de agitación en el algorítmica, necesitamos que queméis vuestro teclado, que arda el chat, que elijáis cuál es la portada más florida de esta mañana. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia, no estás sola. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. De momento el ABC, diría, no sé, el ABC, El Mundo, están ahí disputando, ¿eh? Vais a tener que insistir. Sí, dura pugna para esto. Bueno, vamos a hablar ahora de las noticias. Pero sí os pedimos vuestra opinión para este tema que nos convoca por la mañana. Existe la generación de cristal, también estamos hablando del mundo laboral, de los límites, de los márgenes, de las empresas, pero por empezar por este asunto, los millennials, los centennials, los de la llamada generación de cristal. ¿Existe? Arturo, buenos días. Buenos días, Fer. ¿Qué pasa, cafetera? Feliz día festivo. Estamos hartos de trabajar para pagar un alquiler y para comer, y que cuando queramos salir a olvidarnos un poco del panorama paguemos 3 euros por una cerveza. Y estamos hartos de llevar recordando durante los últimos 20 años que todo lo que se nos prometió desde que nacimos era todo mentira. Y que, sin embargo, los ricos cada vez son más ricos y que cuando intentamos recuperar lo nuestro nos pusieron un Ciudadanos o nos pusieron un UPyD o nos pusieron ahora un Vox y seguimos estando en la misma mierda y encima dependemos de nuestros padres que literalmente se dejaron la vida trabajando y son los que ahora nos van manteniendo a flote. Y entonces de eso estamos hartos. Y eso los que tenemos la suerte de tener este tipo de padres. O sea, imagínate. Bueno, fuerte abrazo. Gracias, muchísimas gracias, Arturo. Hoy hablamos de esto. ¿Existe la generación de cristal? ¿Te sientes reflejado en ese término? ¿Renunciamos a todo más rápido? ¿Se ha romantizado la vida por culpa de las redes sociales? Hablamos de esto en La Cafetera y os pedimos vuestra participación en el teléfono 627-002-002. Os pedimos que os conectéis, que participéis y que nos ayudéis. Que quede un pequeño testimonio aquí. Puede ser para negarse ante ese retrato. No me siento nada reflejado, en realidad solo ejerzo mi derecho. O puede ser para reconocer el retrato o para introducir matices, porque a lo mejor no sois de la generación de cristal, no sois de la generación millennial, no sois de la generación, sois de otra, sois de la generación X o superior y por el contrario pensáis que no, que la gente es mucho más valiente hoy, tiene mucho más tesón y lo que pasa es que le toca enfrentarse a un mundo más complicado. Lo que sea, os pedimos que nos ayudéis a analizarlo aquí en La Cafetera. 627-002-002 es el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de voz. Y hay algunos mensajes ya que nos están llegando. José Luis, buenos días. A ver, ¿qué nos dices? Buenos días, cafetera. Me parece estupendo que los jóvenes manden a la mierda a los empresarios explotadores y no quieran vivir bajo el yugo
de la miseria y la explotación. Un saludo. Claro, contado así sí. Lo que pasa es que siempre es el caso o el listón de lo que aceptamos ha cambiado. Porque no pasa solo en materia laboral, pasa en relaciones humanas, o sea, gente que de pronto rompe con su familia, no, hasta aquí hemos llegado, pero yo no tengo por qué soportar. Antes, oye, a tus padres, que yo veo ahora la actitud de mis hijos y digo, es que ya no se aguanta nada. Digo, es que a mí no se me ocurre, es que antes había... Claro, igual esta cosa así de como de mirada de superioridades de las generaciones es más viejo que la patata, pero bueno, Federico, buenos días. Bueno, con respecto a lo de la generación de cristal y todo el tema del trabajo, yo que creo que se ha producido un efecto rebote entre la juventud con respecto a una dinámica del mundo del trabajo, de los empresarios, vamos, en definitiva, que empezó hace bastantes años ya, hace un par de décadas, y es el fenómeno de la precarización. La precarización, entre otras cuestiones, pues no solamente son salarios bajos, sino sobre todo condiciones peores de trabajo. Y sobre todo contratos encadenados. Entonces, eso que produce una desvinculación de la gente con respecto a la empresa donde trabaja. Cuando las generaciones anteriores como la mía entraban en una empresa, aunque tú luchabas y eras sindicalista y mucha gente, o por lo menos apoyaba a los sindicatos, apoyaba las luchas para mejorar sus condiciones, no obstante había una vinculación psicológica con la empresa, con el trabajo que tú hacías. Una vinculación importante porque entendía que muy probablemente tú te ibas a jubilar en la misma empresa donde empezaste a trabajar, con lo cual esa vinculación psicológica con respecto a tu tarea era importante. Pero en el momento que empieza la precariedad y los jóvenes saben que van a tener su vida laboral con mucha suerte 10, 15, 20, 30 contratos en diferentes empresas que no vas a durar más de 2 o 3 años porque a las empresas no les interesa que tú tengas una antigüedad, que pases a tener unos derechos laborales mejores, etcétera, etcétera, pues han dado la justa respuesta y es desvincularse también de esa presión y de esa, digamos, precariedad o precarización en todos los sentidos de las empresas. Y hoy dicen, bueno, si esto es lo que tú me ofreces, yo me piro. que es normal, ¿qué es lo que esperaban los empresarios? Tienes mucha razón. Ahora, siendo verdad, claro, yo estoy jugando con un poco de trampa, porque ya lo he hablado con Ángela, y sí existen algunas características concretas que por las que se ha bautizado esta como la generación de cristal. Sí está habiendo, por ejemplo, más tratamientos, más gente que acude al psicólogo, quizá también porque ha habido prejuicios que han desaparecido, pero también por ansiedades motivadas por las redes sociales, por no poder cumplir los estándares de felicidad que las redes sociales invocan. Entonces sí que hay algunos elementos que se están produciendo y que ha hecho cambiar nuestras conductas culturales. Por ejemplo, se renuncia mucho antes a las cosas en lugar de pelearlas. Mucho antes. La gente rompe completamente con su vida y en ocasiones pues se pasa de frenada a 33 pueblos. Antes, para bien o para mal, porque eso también provocaba cuestiones muy tóxicas, pero para bien o para mal, la gente tenía un cierto convencimiento de que la construcción conllevaba trabajo y tiempo. Y que si querías tener un trabajo en el que te sintieras a gusto y cómodo, pues tenías que también que como afectar al propio entorno. Ahora hemos en parte desistido a eso. No sé cómo lo ves, Pai, si te parece injusto, pero a ver, existe el condicionante, porque ayer cuando hablaba con Ángela, digo, además es que luego nos lo explicará ella, cada vez hay más jóvenes con ansiedad, con depresión, y que además se refieren a estas características concretas, a estos detonantes concretos. No creo que ganemos mucho diciendo que sea justo o injusto. Creo que es descriptivo de una situación que se está dando. Creo que, claro, no son blancos o negros. Es decir, todo eso lleva aparejado una serie de cosas, porque al final es verdad que incluso esta visión del trabajo y de lo que tiene que ser la cultura o la relación con la empresa, probablemente se pueda sacar mucho y se pueda mejorar mucho digamos, a lo mejor en los estándares que existían con esta visión. El problema es como siempre,
siempre buscar el término medio seguramente o el punto en el que se conjugan las necesidades o los deseos de ambas partes, porque está claro que hay una parte, claro, también nuestra generación estaba acostumbrada a las prácticas sin cobrar, la situación de dar mucho para la empresa. Es verdad que antes se respondía mejor, quizá era más fácil conseguir un contrato indefinido o unas condiciones que te garantizaban más seguridad, que luego te permitían afrontar el futuro, pues comprarte una casa o alquilar. Es decir, todo eso parece que creo que también nos olvidamos que una parte de todas estas promesas o de estas ilusiones sobre las que se permitía construir el futuro, creo que en esta generación lo tienen mucho más endeble. Por no hablar de, alguien decía en el chat, nuestra generación no tenía la sensación de que podía acabar el mundo en una guerra creciente o incluso por las amenazas del cambio climático. Así que creo que para analizarlo bien, habría que intentar entender todos los condicionantes que afectan. No sé si es justo o injusto, pero parte de los comportamientos que describes los estamos viendo en mayor o menor medida y siempre sin generalizar, porque hay mucha gente que no se ascribe ahí. Pero creo que, bueno, como sociedad y como especie, como país o como lo quieras decir, creo que reflexionar sobre ello e intentar entender y buscar zonas de consenso, zonas de compromiso, creo que nos beneficiaría a todos. No sé si vamos a ir por ese camino, porque cuando escuchas que los empresarios, por ejemplo, se niegan ni siquiera a negociar el permiso por defunción, pues no parece que sea el mejor punto de partida, pero creo que es verdad, ¿no? El tema de la generación de cristal o el tema de las renuncias o aquello a los que no están dispuestos a ceder las nuevas generaciones condicionan, nos obliga a reflexionar y nos obliga, a lo mejor les obliga a ellos a lo mejor a ceder en alguna parte, pero probablemente al resto también. Dicen en el chat, falta mucha adaptación a los tiempos, pero también está esa cosa del servilismo español que está en nuestro ADN, la idea de tener que cuidar al jefe en vez de que sea al contrario, que el jefe se preocupe del bienestar de sus trabajadores. Bueno, pero el jefe tampoco es un padre, cuidado. El jefe pone unas... de todo, pero... Bueno, pero digo que... Pero sí, no tiene por qué serlo. O sea, su actividad no consiste en ser un padre. O sea, la actividad de una persona es dar un empleo, no dar un marco afectivo, no un empleo. Hombre, mientras haya unas condiciones de convivencia dignas. O sea, mientras no tengas a un hijo de puta explotador que te esté machacando cada mañana. Pero que también se confunde un poco la cosa. Hay un cierto paternalismo de, bueno, como me pasa una nómina a final de mes, tiene que ser un poco mi padre protector. También hay algunos empresarios que sí tienen un poco ese sentimiento hacia sus trabajadores. Hay otros muchos que no, seguro que muchos de los oyentes han tenido experiencias con jefes que para nada, pero también existen esos empresarios que sí se preocupan por sus trabajadores como si fueran, quizá no tanto como sus hijos, pero sí que tienen un cierto, que no sé si es paternalismo, pero sí que tienen una preocupación y antes de cerrar la empresa que intentan buscar soluciones. Sí, pero creo que es asumir un papel que también les da un cierto poder, que eso lo explica muy bien en la película de Fernando León, la del patrón, el buen patrón, que al final es un rol que hemos inventado, que seguramente viene y que seguramente se da en todos el resto de lugares, pero se convierte en una figura confusa, porque no es la actitud y crea una relación que precisamente establece, por cuestiones emocionales, establece unas relaciones que no se rigen tanto por la norma laboral, sino por la emocionalidad. Como soy un buen padre protector, entonces me aseguro de la convivencia familiar de mis trabajadores. Es que no son familia, es que son trabajadores. Habrá con algunos con los que desarrolles una amistad o no. Pero en esa confusión, ahí es donde se cuelan por la escuadra los goles. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a repasar la actualidad porque hay mucha materia, vamos a intentar hacerlo de forma picadita y conversamos enseguida con Ángela Fernández de Pursuit Psicología para ver estas características, porque aquí se están mezclando muchas cosas, o sea, se está mezclando el mundo de la empresa, también esta cosa de pronto de los empresarios sin escrúpulos y también la generación de cristal. Pero sí, hemos visto en los últimos días, Pai, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, cómo ha quedado retratada Donald Trump, señala abiertamente que quiere apoyar a los movimientos de ultraderecha, partidos de ultraderecha en la Unión Europea, y además con la vocación de debilitarla.
Sí, es una de las lecturas que queda cada vez más claro, es decir, a pesar de que sobre Donald Trump, bueno, pues tiene un poco esa idea de impredecible, de que puede ir por de volátil, de voluble, en realidad parece que con respecto a la Unión Europea tiene muy claro cuál es su proyecto y cuál es su estrategia, ¿no? Y es que además lo han puesto por escrito en la estrategia de seguridad que se divulgó a finales de la semana pasada. Es un documento oficial, es la Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos. Cada gobierno de Estados Unidos digamos, redacta la suya, y en esta está clarísimo cómo ve el mundo Donald Trump. Esto sirve para explicar un poquito todas sus posiciones y todas sus decisiones con Venezuela, con Ucrania, incluso con Oriente Medio, y lo que se ve claramente es que él entiende el mundo como una especie de zonas, es decir, él es partidario de repartirse el mundo entre grandes potencias que tengan, digamos, una zona de influencia en la que, bueno, pues más o menos se manejen a su antojo para sacar provecho y respeten las de otros países. En concreto estaría China, que sería la otra gran superpotencia en la que él tiene. Son rivales comerciales, pero habría una especie de respeto. Rusia también, en el que se reconocería también como algún tipo, quizá no al mismo nivel que Estados Unidos y China, pero con cierto poder. Eso explica, bueno, pues parte de las cesiones o de la manera en la que está negociando en Rusia. Y luego está la relación con la Unión Europea, que en este caso concreto ha llamado la atención porque es tan claro lo que está diciendo en esta estrategia. Básicamente Donald Trump sostiene que Europa está ante el riesgo de desaparición de su civilización, es decir, está en un momento en que podría haberse borrado la civilización y, digamos, la identidad europea. Considera que esto se debe a las políticas migratorias, incluso dice que también a una especie de reducción de la libertad de expresión, a la baja natalidad, y entonces ha dibujado un escenario en el que la única esperanza, según él, pasa por los partidos que llama patriotas europeos, que son de ultraderecha, y considera que la mejor manera de avanzar es apoyar a este tipo de partidos, es decir, hacer injerencia en las democracias europeas para intentar corregir esta supuesta deriva en la que está, bueno, pues embarcada Europa. Así que abre la puerta y lo pone por escrito directamente a mantener esta idea de apoyar a los partidos que considera más alineados con su visión del mundo y su visión de las relaciones internacionales. Y evidentemente estos partidos que él llama patriotas europeos además están muy, digamos, alineados con los mismos valores ultraconservadores que considera que son los del modelo europeo, y realmente abre la puerta primero a eso, a injerencias electorales y quizá a algún tipo de políticas a nivel de alianzas o de seguridad, que son un poquito las que estamos viendo. Y esto explicaría un poquito la posición sobre Venezuela, donde vemos además movimientos también en estas últimas horas. Dice el periódico ABC que la presión sobre los venezolanos está siendo la respuesta de Nicolás Maduro al asedio de Donald Trump. Más represión, dice, mientras desde Venezuela denuncian el robo de $14 millones de una cuenta que estaba congelada por Estados Unidos y a la que han tenido acceso, dice Nicolás Maduro, miembros de la oposición. Por ahí hay un falso, absolutamente traidor y risible, Asamblea Nacional del 2015, robando y robando. Ahorita se robaron de una cuenta bancaria congelada por el imperialismo, una cuenta de los venezolanos, de todos nosotros. Pilar, en todo caso, de momento no se concretan las amenazas de Donald Trump y se han reanudado los vuelos de repatriación de migrantes, ¿no? Aunque la inquietud todavía está presente en todo el debate. Claro, es que realmente hay una cierta contradicción entre los que dice Donald Trump por un lado, la presión, incluso ese despliegue militar en el Caribe y sus acciones que mantiene, pues habló hace unos días con Nicolás Maduro, ha reanudado el propio Donald Trump decretó el cierre del espacio aéreo y suspendió los vuelos, pero ahora sin embargo se han reanudado los vuelos, en concreto los que repatrian inmigrantes irregulares en Estados Unidos hacia Venezuela. Venezuela los acoge y los recibe, estos vuelos se han reanudado.
Estado. Todo esto choca un poquito con estos mensajes, además de iniciar las operaciones en tierra, esas palabras de acabar con esos hijos de perra que dijo Donald Trump en una reunión de su gabinete. Se supone que se refería a los narcotraficantes, pero lo dejó digamos, lo suficientemente abierto y ambiguo para que se pudiera ampliar, y se mantiene sobre todo la inquietud. Nadie tiene muy claro hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump. Parece que claramente lo que está buscando, y no está cerrando la puerta a algún tipo de salida pactada, probablemente a un cambio de régimen. Bueno, será llamativo, porque si realmente el objetivo es acabar con los narcotraficantes, bueno, pues dado que además Venezuela no es precisamente la ruta principal, no está muy claro si se detendría ahí o si mantendría, pero todo en relación a Venezuela, todo esto que tiene que ver también un poco con esa estrategia de seguridad nacional que plantea o que tiene en su cabeza Donald Trump, y que consideran intentar controlar, y esta misma injerencia que hablamos de apoyar a gobiernos más acordes y más afines con su idea del mundo, es lo que está haciendo también Donald Trump en Latinoamérica. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Honduras, probablemente en otros países vayamos viendo cómo va intentando también, digamos, influenciar los gobiernos para conseguir que salgan elegidos o que estén gobernando líderes políticos más afines, y en Venezuela, bueno, pues se mantiene la posibilidad de esta operación para un cambio de régimen también. Bueno, precisamente sobre el ascenso de la internacional ultraderechista se pronunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que considera que hay que defender el multilateralismo, que estamos asistiendo a un tiempo donde esa ultraderecha internacional está ganando cada vez más espacio. En un momento en el que vemos cómo se articulan discursos poderosos, muy peligrosos desde el punto de vista reaccionario por parte de la internacional ultraderechista, y cómo vemos también que por la puerta de atrás administraciones conservadoras con el apoyo de los ultraconservadores están desmantelando el estado del bienestar y por tanto incumpliendo la Constitución de facto, creo que es muy importante reivindicar la Constitución española y reivindicar la acción de un gobierno progresista que está donde quiere que los españoles estén, que es con el derecho internacional humanitario, con el multilateralismo, con la defensa de una Europa fuerte y también con la defensa y la promoción de un estado del bienestar fuerte. Bueno, pues decía eso Pedro Sánchez, y como ha habido actos de conmemoración de la Constitución, hemos visto cómo se iban pronunciando diferentes partidos políticos a los asuntos que están colocados sobre la mesa. Uno de los escándalos que vivimos la semana pasada fueron estas conversaciones que quedaron destapadas de unos ejecutivos de un hospital privado, de gestión privada, aun siendo público, el Hospital de Torrejón, la empresa que lo gestiona, Ribera Salud, donde pedían retrasar las listas de espera para mejorar los beneficios. Esto ha desatado una polémica extraordinaria ante la que se pronunció Isabel Díaz Ayuso, que se queja, dice que es que cómo es posible que se haya puesto en tela de juicio el sistema y que, paradójicamente, los pacientes votan muy positivamente a ese hospital, como si los pacientes, la mayor parte de ellos, participasen de esas votaciones. Y claro, aquí se da además la paradoja de las encuestas sobre la asistencia hospitalaria que ocurre en los hospitales privados. 2 paredes bien pintadas, una lamparita puesta en una esquina y 2 sofás o una cama para dormir acompañando, ya hace que voten mejor que a un hospital que tiene la máquina de oncología más cara y más eficaz de la Tierra. Y, hombre, utilizarlo como argumento, pero ahí está la señora Ayuso a lo suyo. Lo que pido es que en honor a la verdad se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada, en una pugna entre directivos, porque esto no hay derecho a que se traslade ni a todo el sistema sanitario, ni mucho menos a los profesionales sanitarios del Hospital de Torrejón, a quienes quiero agradecer su trabajo y a quienes quiero darle todo mi apoyo. Porque aquí ha habido 2 denuncias. La primera, que se obligaba a aumentar las listas de espera por un interés político, y otro, que se ha estado reutilizando material médico o que incluso se han encontrado restos humanos en las camas del hospital, lo que es gravísimo. ¿Qué hemos hecho esta semana? Antes de empezar a negar, insultar, a arremeter, hacer el trabajo que tendrían que hacer todos los medios de comunicación también, y les animo a ello. ¿Y qué hemos hecho? Abrir una nueva inspección que se une a las 40 inspecciones anuales que tiene el Hospital de Torrejón y que, por supuesto, vamos a seguir incrementando porque no lo queremos dejar aquí. ¿Y qué se arroja de esta inspección? Que este hospital recibe por parte de sus pacientes un 8,6 de 10 de media, que hay rencillas entre los directivos, que los datos de espera
de este hospital son inmejorables y animo a comparar los datos de espera del Hospital de Torrejón con las de los demás hospitales de otras regiones, que han aumentado su plantilla, que han aumentado la actividad, que no ha habido quejas hasta el momento. Y por eso no se puede poner en tela de juicio ni a todo el sistema sanitario, por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente, como ha hecho esta semana, o a los profesionales de este hospital, porque si dicen que se ha utilizado material reutilizado de otros pacientes, eso significa que ha habido negligencia por parte de los enfermeros y del profesional sanitario del hospital, y eso no lo voy a asumir. Y, por tanto, lo que le pido a quienes les han colado estas noticias, a los medios de comunicación que han hecho esto, que han promovido esto, les pido que cuenten qué rencillas internas había, o, por ejemplo, por qué no dicen nada de todo lo que se ha estado investigando en estos días y que arroja que el trabajo que ha realizado el hospital ha sido impecable, al margen de que las declaraciones, si se extraen, desde luego son inaceptables. Y a mí me parece bien que esta persona ya ha sido, por tanto, apartada. O sea que sí, pero no, pero sí, y la casa sin barrer. Allí está Isabel Díaz Ayuso con esta reclamación. Contestó Mónica García, la ministra de Sanidad. Dice que el problema es el modelo y que además el gobierno está dispuesto a cambiar ese modelo sanitario de participación privada. El escándalo, nuevamente, la sanidad pública madrileña. El problema es que no es un fallo del sistema, el problema es que esto no son rencillas entre dos directivos de Ribera Salud, el problema es que este es el modelo de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, es un modelo que no solamente está en Ribera Salud, sino que también está en Quirón, es un modelo que si alguien va a las memorias del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud, puede ver cuál es el flujo de pacientes, de la pública a la privada. La Paz pierde 50.000 pacientes, la Fundación Jiménez Díaz gana 85.000, y el Hospital de Torrejón gana 25.000 pacientes. Y detrás de este flujo van los 5.000 millones que la señora Ayuso le ha dado a Quirón y los cientos de millones que le ha dado al Hospital de Ribera Salud. Este es el modelo del Partido Popular y lo que tenía que decir la señora Ayuso en un día constitucional como este es cuántos artículos de la Constitución se salta. Se salta el 43 de protección de la salud, se salta el 47 de protección de la vivienda digna y en contra de la especulación y también se salta el 37, el del derecho a la educación. Hoy la señora Ayuso solo podía haber dicho cuáles son los artículos de la Constitución que se salta. Muchas gracias. Bueno, pues eso decía la ministra Mónica García sobre este modelo sanitario mixto. Bueno, os hemos convocado pidiendo vuestra participación en el 627-002-002, es el WhatsApp del programa, para que nos digáis qué pensáis vosotros sobre esto. ¿Existe la generación de cristal? ¿Es una generación más frágil? Hay más jóvenes con ansiedad, con depresión, más casos. Hablamos enseguida con Ángela Fernández, nuestra psicóloga de cabecera. Bueno, la psicóloga de cabecera del programa. La mía no, porque no quiere. Pero hablamos enseguida con nuestra psicóloga Ángela Fernández. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, como es tiempo de hablar de psicología, también ponemos una música que nos ponga en situación en esta vuestra consulta psicológica de los lunes. Ángela Fernández, por su psicología, muy buenos días. Hola, buenos días, Fer. ¿Qué tal? Bueno, te advierto que me da un poco de miedo este tema porque creo que me voy a ganar mucho odio generacional, mucho hate. ¿Sabes? Porque ya cuando lo estaba planteando había gente que empezaba a escribir en el chat y decía, oye, ¿de qué vais? O sea, que cada generación tiene su cosa y que está la vuestra para presumir, cosa que es verdad. Pero paralelamente también, cuando se recibe este apelativo, la generación de cristal, lo que sí que hay es un cambio de comportamiento. Y no digo que sea responsabilidad, seguramente es por culpa del contexto, por cómo ha ido cambiando la vida, pero tú dirías que sí que hay un pequeño cambio, podríamos decir, ¿existe esa generación de cristal o no? Yo creo, Fer, bueno, sí que es cierto que igual te ganas algún enemigo a partir de ahora, ¿no? Con este debate, pero porque normalmente los que hemos sido tachados, yo me incluyo, ¿no? Dentro de esta supuesta generación de cristal,
es como que al principio, sobre todo cuando lo escuchábamos, nos ofendía mucho, ¿no? Esas frases de nuestros padres de, oh, pues yo con menos era más feliz, ¿no? Es que lo hemos escuchado tantísimo que yo creo que nos ha calado muy dentro y lo hemos llevado como muy a lo personal, ¿no? Como si fuésemos nosotros los frágiles, los que no pueden soportar emocionalmente. Y yo aquí sí que es cierto que, bueno, por si alguien no está familiarizado con el término, vamos a intentar, bueno, explicarlo un poquito, sobre todo para entender el concepto, ¿no? Sí que es cierto que esto de generación de cristal se ha utilizado para referirse a un grupo, ¿no? Generación, a una generación de jóvenes que, pues bueno, por lo que sea, porque ha habido más recursos, porque bueno, a lo largo del tiempo también van cambiando las situaciones que vivimos, el contexto, como tú decías, entonces bueno, no queda otra que ir adaptándonos, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha referido a este grupo de jóvenes de una manera con connotaciones negativas, como si fuesen muy fáciles de colapsar, de romper, ¿no? Con mucha baja tolerancia, muy baja tolerancia a la frustración, a la incertidumbre. Entonces, sí que es cierto que creo que todo esto existe en mayor cantidad porque también, pues bueno, cada vez hay más recursos, cada vez también podemos visibilizar muchísimo más toda esta parte de la salud mental, pero también creo que también hay muchos factores en la sociedad que han llevado quizás a más malestar, ¿no? A estrés, a un ritmo acelerado, una gran incertidumbre laboral, económica, más aislamiento también a pesar de la gran hiperconexión que sentimos con las redes. Entonces, creo que sí que es cierto que quizás hay más malestar, pero también tenemos un contexto distinto en el cual nos hemos tenido que adaptar. A mí me gusta pensar que no es generación de cristal en cuanto a fragilidad, sino en cuanto a transparencia, en cuanto a que todo lo que antes se minimizaba o se reprimía, ahora se visibiliza. Lo que sí que es cierto es que cada vez hay más jóvenes con ansiedad, con depresión. No sé si porque ahora hemos perdido el prejuicio a tratarlo, a intentar trabajarlo, o porque realmente se dan más casos. Claro, sí que es cierto que hay, mira, justamente el otro día lo estaba leyendo en unas investigaciones súper recientes y hay grupos poblacionales que sí que se han visto un poco más perjudicados por ciertos síndromes, por ciertos trastornos afectivos, ansiedad, depresión, baja autoestima. Sí que es cierto que los grupos más perjudicados en esos estudios eran los jóvenes y las mujeres, estos grupos poblacionales. Entonces, probablemente sí que hay también una gran parte social, cultural, ese contexto que influye tantísimo, que también ha habido ciertos grupos a los que, pues bueno, les ha caído un poco más todo esto, pero también es cierto, es que es como una relación simbiótica, ¿no? También es cierto que hay más visibilidad, hay más recursos, hay más disposición a hablar de las emociones, también hay más lenguaje emocional, ¿no? Que nos ayuda un poco a expresarlo mejor, a llegar más al otro, a crear una sociedad un poco más empática. Entonces creo que ambos picos están en alza y han estado en alza durante los últimos años. Dicen los oyentes, dice Patricia, bueno, vamos a ver, eran otros tiempos, otro contexto económico y tenemos un ritmo de vida que es muy exigente. Dice, pero Claro. cuidado, no solo lo tienen los Z o los millennials, que el resto también necesitamos cuidados emocionales. Ah, Muy buen apunte de Patricia, la verdad, es cierto. Y es cierto porque, jolín, al final nos hemos focalizado, no se ha focalizado durante tantos años en esta generación de cristal como si fueran los únicos que han vivido todos esos cambios o que han tenido que acomodar su vida, ¿no?, a un ritmo más acelerado. Entonces, insisto, por eso creo que acotarlo a una generación no es acertado tampoco. Y el hecho de llamarlo cristal, como haciendo referencia a esa fragilidad, creo que también es erróneo, ¿no? Sería más bonito y más honesto decir que es cristal por la transparencia, porque se visibiliza más y bueno, está claro que todos nos vamos adaptando, ¿no?, a estos cambios sociales. pero dando por hecho que el paternalismo toca las narices, porque claro, no deja de ser un poco paternalista y con un poquito de Sí. superioridad moral, me venís a contar tal. Eso toca las narices, pero puede no estar desenfocado. Y aunque toque las narices, conviene también, que esto yo lo veo en el mundo laboral, conviene
en ocasiones también entender que hemos renunciado a cosas que antes eran una norma. O sea, ahora renunciamos a todo muy pronto. Es como que antes entendíamos el valor del esfuerzo, de luchar por las cosas. Ahora es que nos lo dicen, no es una invención nuestra, es que lo vemos en las redes sociales todos los días, un montón de mensajes. En la supuesta validación de las personas nos encontramos un montón de mensajes que es renuncia, eso no es para ti, tú eres lo primero, en cuanto algo va mal, te marchas, y ahí desaparecen conceptos como luchar por las cosas, lo colectivo, frente a lo individual. Es que tú no tienes por qué estar sometido a ciertas cosas. Bueno, antes había otras consideraciones. No digo que no hayamos ganado en el camino, pero parece que hemos pasado a gran velocidad de 0 a 100 sin pensar que por en medio se han destruido un montón de cosas también que nos hacían pues más fuertes laboralmente, más fuertes emocionalmente, más fuertes en la seguridad de la propia familia, de mantener la familia o la pareja. Es como que de pronto las características es que se renuncia a todo muy pronto. Sí, sí que es cierto, pero es una muy buena reflexión. Por eso tenemos que tener cuidado también con este debate, porque al final es que todo es cierto, o sea, todo lo que estamos comentando está pasando y ha pasado. Creo que efectivamente lo que has dicho, esa especie de estoicismo puro, ¿no? De antes, de aguantar lo que venía, pues bueno, también daba otro tipo de recursos de afrontamiento internos que igual ahora no son los principales o los que más caracterizan, ¿no? a la sociedad actual o a las nuevas generaciones. Sí que creo que, con respecto a lo que tú has dicho, la exposición genera inmunidad y esto es un hecho, ¿no? Al final, el exponernos a las cosas, el estar en situaciones incómodas y aguantar un poquito en las situaciones incómodas, aguantar un poquito esa lucha, también genera ese afrontamiento, esa especie de inmunidad. Esto es como si a un bebé no le dejas ni que le roce la brisa, en cuanto salga a la calle ese bebé va a caer enfermo. Entonces sí que es cierto que tenemos que exponernos a las cosas y no rendirnos tan fácilmente o no dentro pues, bueno, de esta sociedad tan estimular, ¿no? tan sobreestimulada, intentar exponernos más y sostener. Yo diría que es la palabra. No creo que el valor del esfuerzo se haya perdido, pero sí creo que ha cambiado y ha cambiado mucho. Creo que el modelo del esfuerzo ha cambiado. Quizás ya no todo es sacrificio. Creo que las generaciones anteriores veían el esfuerzo muy asociado al sacrificio, ¿no? Y creo que ahora valoramos otras cosas. Creo que queremos pues, más calidad de vida, creo que queremos algo más orientado al equilibrio. Entonces, creo que sigue habiendo esfuerzo y mucho esfuerzo hacia adentro, es decir, de autocuidado, que antes quizás no había, era más un esfuerzo proyectado, ¿no? Hacia afuera. Pero bueno, creo que todo esto también va, lo que hablábamos, con el contexto, con la sociedad actual, entonces nos vamos adaptando, creo que son mecanismos adaptativos. Dicen, Calimocho dice, uy, y eso por no hablar de la pareja, dice, porque pasa lo mismo en la pareja. De esto mejor no vamos a hablar, pero podría escribir un tratado. Pero luego está la generación Z y todo eso, antes se aguantaba más, dicen también, dice, pero claro, sí, bueno, no es por transparencia, es por fragilidad. Óscar aplaude, dice, exacto, Ángela, ahora hay mucha cultura del esfuerzo, pero independientemente las redes sociales también nos están afectando, Ángela. Nos presentan un mundo y hay gente que es que alucino, que se siente súper infeliz en el mundo que le toca vivir y trabajar porque está permanentemente viendo una supuesta felicidad en las redes con gente que está viviendo en Tailandia trabajando a distancia y dices, bueno, pero que una persona lo haya hecho o lo veas a través de las redes, porque probablemente el 90% de ese vídeo es ficción entendida en su máxima expresión, o sea, seguramente su felicidad no es constante, como la de ningún ser humano. Pero nos dejamos influir mucho también por lo que percibimos y estamos todo el día en ese universo de redes sociales, de exhibición, de amigos nuestros que parece que siempre están celebrando cosas y dices, pero si yo le conozco y no sale de fiesta, ¿qué va a estar celebrando? Claro, al final esto también es un problema, ¿no? Ese escaparate constante y yo creo que ha sido uno de los factores a nivel social y cultural, las redes sociales,
que más ha podido incrementar el malestar, ¿no?, a lo largo del tiempo, que más ha podido incrementar trastornos como ansiedad, depresión, como la baja autoestima. ¿Por qué? Porque es un hecho que la comparación social siempre ha existido. O sea, antes de que existieran las redes sociales ya existía la comparación social. Lo que pasa es que ahora la tenemos pegada ¿no?, a nuestros ojos, es una prolongación de nuestra mano, ¿no?, con el móvil. Entonces, es comparación social 24/7, todo el rato. Con lo cual eso también lleva a más problemas de autoexigencia, a tener unas creencias y unos estándares a veces que es que rozan la irrealidad, rozan una perfección absolutamente irreal. Entonces, todo esto alimenta esa ansiedad, alimenta la baja autoestima, alimenta el caer también en depresión, porque lo que tú has dicho es, mientras yo estoy en casa, hay alguien que está en Bali, ¿no?, y bebiendo coco súper feliz y quiero hacerlo yo de repente, y entonces yo creo que eso también confunde mucho, con lo cual vivimos en una sociedad ahora tan hiperconectada, que creo que en muchos casos nos está, pues bueno, perjudicando, ¿no?, todo este avance. Así que sí que creo que hay una relación simbiótica entre que hay más malestar, porque también la sociedad ha cambiado y todo lo que tiene que ver con la tecnología y las redes y demás, pero también hay más visibilidad y demás. Es como que lo que decía antes, los dos picos suben. Sí. Bueno, que nadie se enfade, ¿eh? O sea, que yo entiendo que la ambición por mejorar, querer mejorar tu vida y que se parezca más a un modelo que te gusta y todo eso, eso está muy bien y luchar por ello pues es maravilloso, pero hay que también entender que, en fin, hay unos equilibrios y que también en esto hay líneas y líneas rojas y todo eso. Pero, bueno, oye, creo que es bueno que terminemos con un ejercicio, con algún tipo de ejercicio. ¿Puedes darnos alguno para que este ratito también se convierta en un pequeño regalo que se hacen los oyentes a sí mismos para relajarse, para tal? Todo esto tiene doctrina científica, o sea, no penséis que estas cosas son filfa, y aún así os invitaría a abrir un poco la mente, incluso en aquellas cosas que van más allá de la doctrina científica, o sea, porque la meditación, la relajación, todo esto tiene efectos que son súper positivos, súper demostrables y que sobre todo son un regalito de tiempo que te puedes hacer. Entonces, si ahora estás escuchando el programa y estás en tu casa, pues Ángela nos puede proponer algún ejercicio que nos rebaje un poquito, no sé si los niveles de ansiedad o por dónde vamos. Mira, se me ocurre un ejercicio y además me gusta mucho que podamos darle importancia también a esto, porque creo que siempre hemos asociado a la meditación, ¿no?, como a una persona así sentada en el suelo, ¿no?, con los dedos así, y creo que meditación son muchísimas cosas más, aparte de algo que tiene que ver con entrar un poco en un estado mental más relajado. Pero bueno, dentro de los ejercicios que tienen que ver con esa visualización, el conectar con tu cuerpo, el intentar dejar la mente en blanco, sobre todo lo que hablamos, en una sociedad tan hiperestimulada, a veces necesitamos parar un segundo y decir, a ver, espera, voy a relajarme un poco, voy a entrar en otra dimensión, ¿no?, y ya luego te respondo porque estoy nervioso. Entonces, yo tengo un ejercicio que ayuda mucho porque además ayuda a recuperar el control, es decir, o al menos sentir que recuperas el control. Ayuda mucho en situaciones de sobreestimulación, de estrés, ¿no?, cuando tenemos el cortisol muy arriba, y consiste son respiraciones en 4 grupos, ¿no?, en 4 segundos, lo que hablábamos en las primeras veces, y tenemos que poner la mano entera, así, sobre el pecho, estirada, con los dedos bien estirados y separados. Y entonces con la otra mano, a medida que vamos respirando, vamos a coger 4 segundos aire y este dedo le vamos a llevar hacia arriba mientras inhalamos, ¿no?, como si estuviéramos subiendo el volumen. Y de la misma manera lo bajamos mientras exhalamos. Y hacemos lo mismo con el resto de dedos. Vamos pasando por cada uno de los dedos y a medida que inhalamos y exhalamos, vamos recuperando también esa consciencia corporal y ese control. Yo creo que este ejercicio ayuda mucho, aparte de a relajar el sistema simpático, que es el que se activa cuando estamos en alerta, también nos ayuda a precisamente esto, recuperar algo tangible, recuperar la realidad, sentir que estamos con nosotros, sostenernos un poquito.
Entonces creo que es un ejercicio muy bueno. Habría que repetirlo más o menos hasta que tú también te notes más descansado, con los hombros un poquito más desinflados, y ahí ya veríamos que ha hecho efecto. ¡Bravo! Mereces el aplauso. Este sonido no le conocía. Es el aplauso concentrado de los oyentes de la cafetera, que los fueron enviando y los hemos concentrado. Mereces el aplauso porque además están diciendo en el chat, es estupendo, porque además con el ritmo de vida que llevas, Óscar está aplaudiendo también, Moniquilla está aplaudiendo, dice eso, utilicemos la psicología para contrarrestar este mundo tan hiperestimulado, pero es verdad que es muy eficaz. Entiendo además la lógica que tiene esto, porque es como tomar conciencia, como dice Moniquilla, de nuestro cuerpo, y a la vez los estímulos en el tacto. Yo que muchas veces, oye, hay una cosa, bueno, no, que es que ella no quiere hacerme terapia, dice que la amistad es incompatible con la terapia. Entonces, pero, por ejemplo, acariciarse con la uña, así el dedo gordo, la yema del dedo, eso que yo lo hago desde pequeño. Esto seguro que tiene una lectura, que a mí me produce una relajación y lo hago desde crío, y todavía hoy en día, igual, si os fijáis, me veréis en la tele, en las tertulias, y estoy con la mano haciendo así, a lo mejor está Inda adelante gritando, y yo estoy haciendo así tan Pancho Lirondo, porque me baja no sé. Sí, todo lo que tiene que ver con los sentidos siempre va a ayudar a relajarnos, y más, pues bueno, si son... A ver, esto, ¿por qué a la gente le relaja tanto morderse las uñas? Que no quiero yo incitar a que la gente se muerda las uñas, ¿vale? Pero al final relaja porque sientes control, sientes el resultado, ¿no? Sobre algo de lo que estás haciendo tiene un resultado. Sientes esa conciencia corporal. Entonces, bueno, si podemos cambiar el mordernos las uñas por este tipo de estrategias, pues sería, vamos, fantástico. Yeah. Bueno, Ángela Fernández, Pursuit Psicología, gracias Ángela, en nombre de los oyentes de la cafetera, muchísimas gracias por tu ayuda, muchísimas gracias por tu ratito, por el ratito que nos dedicas. La única psicóloga que no me quiere tratar, o sea... No me puedes obligar. Que no está interesadísima en el complejo funcionamiento del cerebro de mi hercúlea personalidad. Pero bueno, en fin, mejor como amiga, si acaso. Gracias, Ángela, de corazón. A ti, Fer, a todos. Muchas un abrazo. gracias, hasta luego. Seguimos aquí en la cafetera. Porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando eres la Resistencia y no estás sola. Enseguida conectamos con Pepe Romero también. ¿Qué te parece, Pai? ¿Cómo lo ves? ¿Has hecho el ejercicio? Un poquito, sí, la verdad es que es curioso, pero es verdad, lo de los estímulos sensoriales muchas veces parece tonterías, pero oler algo, tocar algo, pues las pelotas estas de antiestrés, hay un montón de cosas que sí que te ayudan a relajarte o que te ayudan a salir de un estado de no sé, que cuando estás alterado, así que es verdad que, y la respiración, ¿no? Que poco le prestamos, que poca atención le prestamos a veces, y cómo solo a través de ese pequeño ejercicio te ayuda bastante, así que sí que me ha parecido. Verás que no he hecho ningún chiste fácil cuando has dicho tocar pelotas. Tocar las pelotas siempre es un ejercicio que calma, ¿sabes? Mira, Pepe lo practica habitualmente. Pepe Romero, buenos días. Contigo. Conmigo de forma habitual, ¿sabes? Pero, exactamente. Dice Furibundo, a mí oler agua de colonia me relaja bastante. Dice Furibundo, igual te estás dopando. Que no tenga alcohol, sobre todo. Pero pegamento, ¿no? Había gente que ahí, bueno. ¿Qué tal estás, Pepe? Bien, estoy de acuerdo con que la meditación no es solamente sentarse con las rodillas cruzadas en el suelo y con los dedos juntando los dedos y mirando y cerrando los ojos. Muchas veces se medita paseando y cosas así, en eso estoy de acuerdo. Después de lo de la respiración, yo me acelero cuando voy a entrar aquí. Y mi respiración se ha acelerado mucho el fin de semana, políticamente hablando. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has visto? Que bueno, me pone mal humor. O sea, muchas veces, yo creo que lo primero que tienes que hacer es juzgar a los tuyos antes de mirar a los otros. Sí. Y no puedo entender cómo el Partido Socialista mete tanto la pata en tan poco tiempo. El candidato que presenta en Extremadura es lamentable. Un hombre que movió las listas para conseguir ser aforado y no verse imputado en temas judiciales. El desastre en Extremadura, lo digo hoy aquí, y lo sacas cuando sean las elecciones en Extremadura, va a ser enorme. Y todo... Y eso no hace falta ser un estratega político, lo que hace falta es hacer las cosas bien, y no hay voluntad de hacer las cosas bien. Y bueno, lo de los escándalos en relación
con responsables políticos del Partido Socialista en temas de su tratamiento a la mujer, me parece lamentable también, porque eso se ve, eso se nota el día a día. Entonces, de verdad, cómo se disparan en el pie de esta manera. Hay una entrevista hoy con Iñaki Gabilondo en la contraportada del País, que dice que los peores directores de recursos humanos que ha habido, o selectores de recursos humanos que ha habido en la política española, han sido Esperanza Aguirre y Pedro Sánchez. No puedo estar más de acuerdo. Yo no quiero quitarte la ilusión y aguarte la fiesta, pero... No tengo ninguna ilusión. Lo que estoy es destrozado. Entre esto y lo de Trump. Lo que pasa es que ahí me pasa con un montón de amigos, que están siempre más en la crítica, o sea, con la cosa de que dicen, no, es que me siento más, con los que me siento más cercano ideológicamente, dice, pues me siento más ofendido y más la crítica, pero llega un momento que parece, yo lo vivo en las tertulias, que es como, joder, gente que es progresista, que es tal, y meten unos viajes que te cagas y dicen, no, es que, hombre, es que yo soy más exigente con los míos, digo, ya, pero es que siempre estás criticándolos. Entonces, igual es que no son los tuyos. El mayor favor que se está haciendo a la ultraderecha en España se lo está haciendo Pedro Sánchez con ese tipo de decisiones. Hombre, igual es un poco pasarse. Yo tengo un cabreo impresionante. En un momento, además, en que lo de Trump de este fin de semana es de una gravedad extraordinaria. Cuando saca esta reflexión sobre la política de defensa de Estados Unidos y qué situación queda Europa, o sea, ahora que tendríamos que tener un consenso, aquellos que estamos de acuerdo en que es mejor la política multilateral, que es mejor defender las políticas de cambio climático como se hace en la Unión Europea, todas estas cosas, y estamos todo el día enfrentados, parecemos la aldea gala peleados antes de que se resuelva el problema. Y esto es lamentable, yo estoy muy decepcionado. Ya. Hay una situación de emergencia y además incluso en los informativos, o sea, dedicamos más tiempo yo primero a hablar de Salazar que a hablar del tema de Trump, que es que está colocando a la Unión Europea frente a un espejo y somos incapaces de avanzar. Yo estoy desesperado. Nosotros no, que hemos dedicado más tiempo a hablar de Trump. Sí, lo sé. Pero que es lamentable. O sea, cuando abren los periódicos y están hablando todo el día, pues eso, del Salazar o de no sé qué. Oye, tenemos un par de temas sobre la mesa, Pepe, que te quiero preguntar para que no se nos consuma el tiempo, porque tenemos que votar también la portada más florida. Pero estábamos hablando en la cafetera hoy sobre la generación de cristal. ¿Existe la generación de cristal? Tiene matices, como decía Ángela, pero ¿qué te parece a ti este concepto? Yo creo, sí creo que es verdad, pero también creo que viene de la desesperanza. O sea, es una generación que vive con un horizonte, un futuro que les parece muy negro. Y yo creo que les estamos fallando con las generaciones anteriores. El mundo que les estamos dejando es peor que el que nosotros teníamos. Nosotros en los años 70, cuando yo era adolescente, pues estaba lleno de esperanza. Venía la democracia, Europa era otra cosa, se hablaba de proyectos, en los 80, en los 90 se hablaba de proyectos muy ilusionantes. Sin embargo, ahora todo es negro. Es negro, la inteligencia artificial se presenta como una amenaza, posiblemente sea una generación hiperformada que no ve salidas, y después está el tema del acceso a bienes básicos como es la vivienda. Y todo eso somos incapaces de resolvérselo. Con lo cual entiendo que estén desesperanzados. Lo entiendo muy bien, porque ven más que nunca las posibilidades que hay, cómo vive alguna gente, y sin embargo ve que para ellos ese futuro lo tienen muy negro, incluso cerrado. Pero también te voy a decir una cosa, Pai. Yo creo que hemos sobreprotegido mucho, primero porque no queremos que repitan las angustias que nosotros vivimos. Les hemos quitado un montón de problemas. Hoy cualquier crío come mucho mejor que la generación anterior, viaja infinitamente mucho más, disfruta de unas vacaciones mucho más complejas, completas, y hay como una suerte de sobreprotección en casi todo. O sea, todavía, yo el otro día aluciné que cuando me estaban contando la madre de un chaval que se había ido a la universidad a protestar por una cosa de las cosas de su hijo, de los estudios de su hijo. Digo, en mi época se presentaba una madre protestando en la universidad y se montaba la de Dios. O sea, se montaba la de Dios. Claro, dice, estamos en una especie de etapa de ultraprotección. Primero porque la gente tiene menos hijos. Cuando tienes un hijo lo proteges más, también lo tienes más tal. Pero luego además es como que quieres evitarle problemas
y llevas la figura de la paternidad, de la maternidad a límites que son más dañinos que otra cosa, que provocan muchísimas ansiedades después en el futuro a los críos, porque si les has resuelto siempre las cuestiones, cuando les toca resolverlas a ellas, viven con mucha más, a las criaturas viven con mucha más ansiedad. ¿Te parece o no, Pai? Tú como madre... Hombre, eso creo que es un caso extremo de madre helicóptero, lo llaman, ¿no? Que está ahí encima de todo, y creo que también hay algo de verdad en eso. Es decir, si esta generación es de cristal, seguro que los padres tenemos algo de culpa en ello, ya sea por la sobreprotección, por no haber sabido darles herramientas para gestionar, así que sí que creo que se da. Hombre, hay muchos casos en los que no. Al final, con todas estas generalidades y generalizaciones, se corre el riesgo de que haya mucha gente que se saca sus castañas del fuego y lo hace. Pero es verdad que si nos centramos en porcentajes o en gente, antiguamente esto se daba mucho, era más habitual que la gente joven, incluso desde protestar por una nota en la universidad a realmente buscarse la vida, trabajar a la vez que sacabas una carrera. Es decir, sí que había una sensación de necesidad de esforzarte o de entender que había que sacrificarse mucho más que en la actual. Sí. Pero me gusta lo que dice un Ángel Vuela, dice, oye, que el futuro siempre fue incierto. Dice, lo que pasa es que ahora lo que hay es en realidad, falta de control sobre lo que sucede. Dice, y con la caída de la meritocracia cae también la importancia de qué hace u opina gran parte de la sociedad, pero es verdad que el futuro nunca fue cierto, que era incontrolable, ingobernable. Eso es el futuro. Pero yo creo que, por ejemplo, la amenaza del cambio climático, hemos hablado de la ansiedad climática, eso sí que es algo que nuestra generación no lo podía tener. Quizá la del baby boom podía tener la amenaza durante la Guerra Fría, sí existía la opción de otra guerra nuclear. Y además con armas nucleares, con bombas atómicas, ¿no? Ahí sí, pero quizá, por ejemplo, la amenaza climática o la ansiedad climática sí es un factor nuevo que además no depende ya casi ni siquiera de políticos locos, ¿no? Sino de la propia naturaleza. Eso sí puede ser un factor que complica un poco la idea de futuro y que les dificulta a la gente más joven. Pepe, te quiero hacer también una pregunta porque era el asunto de apertura del programa esta mañana sobre la actitud de los empresarios levantándose de la mesa de negociación cuando se está discutiendo lo de los derechos, las bajas laborales por pérdida de un familiar cercano. Ampliarlo a 10 días, esto ha provocado una cierta polémica, pero como Garamendi considera que son ocurrencias y que todo esto se lanza en términos políticos y que no sirve de nada tal, se han levantado de la mesa y hay una cierta polémica. Un poquito lo que tiene que ver con la manera en la que representan a los empresarios esta gente de la COE. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Uno, el fallecimiento de 10 días, que no sé hasta qué grado de familiaridad no lo he seguido, porque es un debate que no, la verdad es que no lo he seguido con interés. Entonces no sé hasta qué grado no sé cómo se dice. Yo te lo cuento. De fallecimiento de cónyuge, sí, pareja, parentesco hasta segundo grado. El permiso por fallecimiento de 10 días, pero luego durante 4 semanas también tener posibilidad de gestionar esos 10 días. No es lo mismo el fallecimiento de un hijo, el fallecimiento de un padre, o de un hermano, que el fallecimiento de un cuñado. Es que en estas cosas, pues no sé. Yo lo que sí creo es que los empresarios no están midiendo su capacidad de negociación. Están dando palos a todo, o sea, se oponen a todo y eso es una mala estrategia. Después también creo que en algunas cosas la Yolanda Díaz está sobreactuando, no digo en este tema concreto donde tengo que conocerlo en detalle y no lo conozco. Por ejemplo, en el tema de lo de las empleadas del hogar y la seguridad, creo que ahí había una sobreactuación porque lo hacía mucho más complejo, el procedimiento no es nada sencillo, tiene muchas dificultades. O sea, creo que tiene que medir bien dónde actuar para que sea cosas que sean manejables por los comillas, empleadores, ¿no? Y creo que hay una lo digo, sé que esto va a despertar polémica, pero creo que hay una sobreactuación por las dos partes. Ya. Bueno, queda un asunto por zanjar en esta cuestión informativa. Resuenan las rotativas y tenemos que elegir antes de despedirnos, antes de marcharnos y dejaros disfrutar del día de felicidad y asueto que hoy os regala la ausencia laboral.
con la portada más florida. El caso Residencia se reactiva con la declaración de excargos de Ayuso, dice el periódico El País en su portada. En el ABC, el Tribunal de Cuentas rastrea decenas de contratos del Centro de Investigaciones Oncológicas y Maduro responde al asedio de Donald Trump con más represión a los venezolanos. El cierre del espacio aéreo ahonda el aislamiento, dice el periódico ABC. En el periódico El Mundo, el 66% pide elecciones ya ante la degradación de las instituciones, dice este periódico en su portada. En La Vanguardia, Feijóo intensificará su presencia en Cataluña para recuperar votos, dice La Vanguardia. Y La Razón, el PP rompe su techo en Extremadura con un castigo fuerte al PSOE. Se hacen eco de la encuesta electoral en la que Sánchez penaliza hasta en sus feudos. Dice La Razón, pierde 50.000 votos y 6 diputados. Decir que Sánchez es el que penaliza es un poquito cogido por el anhelo, o sea, más que por el análisis, porque penaliza a Sánchez, penalizan sus políticas, penaliza este tiempo, penaliza el ascenso de la extrema derecha, penalizan las particularidades del gobierno de coalición, la división en el Parlamento. Es el propio Pedro Sánchez, que es la gran bestia negra, quien penaliza realmente. No penalizaría si estuviéramos con otro representante. Bueno, ¿qué os parece, Pepe? ¿Qué te parece? Bueno, yo hoy más que estas, yo había visto una del Confidencial, siento que es ¿Sí? es la UCO ya apunta a la subvención de 40 millones de Óscar Puente a los túneles de Velate. Bueno, y esto pues es claramente un tema de intentar extender de una manera un poco cogida por los pelos toda la trama de corrupción del caso Coldo de Ábalos al ministro Puente, ¿no? Ese tipo de cosas sí que me parece que siempre es forzarlo mucho y además llevarlo como portada, llevarlo como titular de apertura me parece muy fuerte. Ya, sí, el Confidencial. Bueno, a veces los propios oyentes nos envían portadas de regionales, que algunas son la pera. Pero bueno, el Confidencial... Hay otra, La factura del cambio climático para España ya suma 97.000 millones de euros. Este es un tema... ¿Esto dónde lo has leído? Porque lo he visto también y me ha impresionado mucho, pero no recuerdo dónde lo he visto. En el Confidencial. Este tema también se enlaza con un titular de portada que tenía el Wall Street Journal hace unos días, que es la Biblia del ultraliberalismo americano, en el que decía, bueno, Europa sí ha conseguido reducir las emisiones de CO2, pero eso son tonterías. Lo importante es el efecto No, la factura del cambio climático es positivo, Es positivo, por lo que dice es que el cambio climático está afectando negativamente a España. Pero ahora voy al... Pero ¿Qué? lo lanza como... O sea, puedes ser un negacionista, leer el titular y que te parezca escandaloso. Este titular viene a apoyar las políticas anticambio, las políticas para frenar el cambio climático, O sea, esto firma Carlos Sánchez, que siempre es el más socialdemócrata de este medio. Pero lo que quería decir es lo que decía el Wall Street Journal, que dice, Europa está consiguiendo reducir las emisiones de CO2. Pero, claro, esto es lo único que hace, porque lo demás todo lastra su crecimiento económico. Hombre, por Dios, que es que lo más importante que tienes que hacer es reducir las emisiones de CO2. Si consigues eso, estás consiguiendo un logro salvaje, ¿no? Y bueno, por ahí yo creo que la derecha esto no lo entiende. No. Por lo tanto, yo me quedo con lo de la UCO y apunta a la subvención de 40 millones de Óscar Puente a los túneles de Velate. Vale, Pepe para el Confidencial, pero aquí haciendo recuento, como no habíamos visto todavía esa portada, no la hemos lanzado a tiempo, pero yo veo aquí mucho ABC, El Mundo, ABC, El Mundo, El Mundo, La Razón, ABC. Pai, ¿por dónde va la cosa? Yo tiraría por el ABC. Sí. Además, la elección de la foto, mencionando el tema del Nobel, cuando dice responde al asedio de Trump y que lo que con más represión, pero habla del cierre del espacio aéreo, creo que es retorcer y teatralizar las cosas de manera bastante llamativa. Sí, las votaciones de los oyentes de la soberana audiencia cafetera se ha pronunciado en nombre de la audiencia cafetera el reconocimiento esta mañana para la portada más florida, queridos amigos, es para el periódico ABC. Enhorabuena al equipo de editoriales, de confecciones editorialistas, el equipo editorial este periódico, y un saludo en nombre de los oyentes de la cafetera. Esta mañana habéis hecho vuestro trabajo bien correcto, habéis hecho lo que hay que hacer. Así que nada, y con todo esto nos vamos a marchar y a disfrutar del día libre.
¿sabes? A pasar una mañana... Vamos a pasarlo en familia. Qué bien, ¿no? Sí, tiene sus cosas buenas y sus discusiones, claro. Qué bien. Pues nada, que lo disfrutéis mucho. Gracias, Pepe. Un abrazo, Pepe. Adiós. Adiós. Gracias, Pai. No te digo nada y te lo digo todo. Cuídate Un mucho. abrazo, Resistencia. Por cierto, no he contado. Es que mi madre me regaña si no hacemos sobremesa. Pero no vamos a hacer sobremesa hoy. Pero es que me dice, es que me parece fatal. Dice, porque después del Nadie Sabe Nada, la sobremesa de la cafetera, dice, además no sé por qué habéis dejado de hacerlo. Digo, mamá, si no lo hemos dejado de hacer, es que no lo hacemos tanto. Digo, pero siempre un ratito de... No, es que claro, a mí cuando decís que vais a cortar ya, me parece ofensivo. Me siento súper ofendida. Y digo, es que quiero contar dos cosas. Dos cosas interesantes, Pai. Breve. Entonces esto de desconexión para las emisoras, ¿no? Como que llamamos tarde. Es verdad, sí. Antes que nada, despedimos a las emisoras. Por si queda alguna. por si queda alguna todavía conectada, ¿sabes? Y pedimos perdón a los editores. Sí. No, quiero contaros, espera, no te vayas, mamen, que tengo cosas que contaros. Estuve el otro día, he vivido dos actos de interplanetaria. Estuve en el concierto del Chojin. No, se llama. Eso es un rapero, ¿no? Resulta que es un rapero, pero bueno, qué pasada. Y es que he mirado en las estadísticas de Spotify y es el grupo más escuchado por nuestros propios oyentes en Spotify. ¿Ah, sí? Habrá gente que no lo conozca, que no lo haya escuchado nunca. Yo no lo había escuchado en mi vida, o sea, me presenté en el concierto sin saber absolutamente nada de él. Bueno, se me acercó un oyente de la cafetera, me dijo, no te quiero molestar en tu tiempo libre, solo te doy un abrazo. Digo, gente maja ahí escondida y tal. No lo conocéis, dice Óscar, pues ni idea, ¿quién es el Chojin? El Chojin. Entonces, es muy bueno. Era todo gente de nuestra generación. No era, claro, yo digo, un rapero y tal, dice, solo conozco la canción Guapa y es genial, dice Tuni. Bueno, tiene algunas, o sea, que es absolutamente brutal, de verdad. Para mí ha sido un descubrimiento. Ahora cada vez que salgo a hacer deporte, salgo con el Chojin escuchándolo, porque es un tipo de rap que está medio hablado, medio cantado, pero las letras son súper maduras. Habla de problemas de las cosas que nos ocurren cotidianamente, la lucha contra la desilusión, la batalla contra los sueños que has tenido que aparcar, que has tenido que olvidar. Un verdadero poeta, como dice Furibundo Juan, absolutamente alucinante. O sea, yo me he quedado completamente prendido de su música, me parece que es y digo, lo tengo que contar en la cafetera porque estas cosas solo hay que recomendarlas. Hay que recomendarlas. Pues mira, ¿sabes? Voy a escucharlo. Yo estoy escuchando mucho rap a través de uno de mis hijos, sobre todo, que le gusta mucho, que él también hace rap y el Chojin no me suena, ¿no? Yo creo que se lo voy a descubrir, a ver también si le gusta. Hay una canción que se llama Un nuevo yo despierta. Pues eso para hacer deporte es una bomba. Es una bomba que yo estoy ahí, que la tengo puesta en bucle. Así que os lo recomiendo de verdad, maravilloso. Va a venirse al programa. Porque yo estoy tan entusiasmado, tiene un éxito bestial, o sea, es como... dice, un buen club que hace el Chojin en el Café La Palma, te recomiendo ir a un buen club que hace el Chojin en el Café La Palma, Fer. Ostras, me apunto. El nombre del Chojin es por un manga de anime. Esto no sabía, dice... Pues sí que van a ser fans, sí que va a ser fan nuestra audiencia del Chojin, ¿sí? No, es que en cuanto lo escuchéis... vais a ver que hay un montón de canciones, el mundo sigue girando, pues un poquito cómo te enfrentas a los problemas también del paso del tiempo, de la edad, de fracasar en los sueños que habías proyectado y tal. Es súper estimulante. Esto no rap, o sea, yo que nunca he sido muy aficionado al rap, más allá porque al pequeño Fer le gusta, pero ahora me estoy súper entregado, el Chojin. Bueno, y también dice, tienes que escuchar Calle 13, también son geniales. A Calle 13 sí los conocía, sin embargo. Y luego me pasó una cosa. El sábado celebró su cumpleaños Ignacio Escolar. ¿Y sabéis cómo lo celebró? Que tengo un documento que es maravilloso. Con un concierto de reencuentro de su grupo Meteosat. ¿Sabéis que Nacho Escolar, antes de periodista, fue músico? Sí. Y en esa faceta era un grupo pop y como de música así ochentero. Él toca el sintetizador y además que es un genio. Lo de Ignacio Escolar es una auténtica pasada. O sea, porque es de un
de un polivalente. Versatilidad, ¿no? Pero de una versatilidad, o sea, es un auténtico Sí, sí. renacentista el tío. Le ves hacer música en directo, se pone con un sintetizador y empieza a mezclar, es una verdadera pasada. Luego tiene esta faceta musical, también toca el bajo, toca el piano, toca... el tío tiene una empresa de éxito, es un periodista de primerísima magnitud. Entonces estuve en el concierto, que me encontré un montón de gente así, pues había gente de la profesión, había algunos amigos, algún oyente de la cafetera que se me acercó muy cariñoso, pero sobre todo fue estupendo ver el revival, 25 años después, el reencuentro del grupo Meteosat. Qué auténtica pasada, que ya le dije, digo, Ignacio, esto ahora ya te lo digo en público, esto hay que reeditarlo. O sea, eso no puede ser. Estaba allí la cantante Vero, que ahora se dedica a otras cosas, porque todos ellos se dedican a otras cosas en realidad. Bueno, qué energía, qué bestiada, qué conciertazo. Creo, no sé si puedo enseñaros alguna foto en pantalla, igual hoy ya no me da tiempo, pero una pasada. Y digo, esto lo tengo que contar yo en la cafetera. Eso, y dar las gracias a Luis, que se me acercó por la calle. Estuvo encantador, cariñosísimo, oyente de la cafetera. Yo no sé qué tienen los oyentes, que además siempre se acercan con muchísimo tacto, con muchísima prudencia, súper confortables. Mucho cariño. Muchísimo cariño, y da siempre muchísimo calorcito humano. Así que os lo agradezco mucho en estos tiempos tan turbios por los que pasa la vida. Yo agradezco mucho recibir tanto cariño de los oyentes cafeteros. Así que nada, ya está. Eso tenía que contar. Muy bien. Ya con esto Fíjate que yo recuerdo que Nacho Escolar contaba que el periodismo se hubiera perdido un gran periodista, pero estuvo a punto realmente de dar el salto, y de hecho estaban con una discográfica, si no recuerdo mal, a la vez que Estopa. Y la discográfica no tenía claro cuál de los dos grupos podía realmente llegar a petarlo, ¿no? A triunfar. Y fíjate, estaban ahí también Meteosat y Estopa mano a mano. Hay algún vídeo en YouTube de conciertos de Meteosat. Actuaron en La 2 y en Radio Nacional. O sea, era un grupo pues que estaba empezando como tal, y poquito a poco pues lo fueron dejando y se fue dedicando a otras cosas, y se dedica de manera extraordinaria al periodismo. Pero sí, hay gente que es muy polígama, habla muchas lenguas. Gracias a todos, cafeteros, muchas gracias por todo. Gracias, Pai. Un abrazo. Disfrutar de... cuidarse. Eso, cuidaros mucho y disfrutar de vuestro día de descanso. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Recuerda que este programa se sostiene gracias a la ayuda de los oyentes, y que necesitamos vuestra ayuda, que no hay manera de sostener el proyecto si no es con el compromiso y con la generosidad de La Cafetera. Recuerda, radiocable.com/mecenas. ¿Te ha gustado el programa de hoy? La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Apóyala. radiocable.com/mecenas. Helicopter.